Buenas tardes, bienvenidos todos y todas quienes nos acompañan a esta cita con el ciclismo colombiano, una cita con la historia de un deporte popular en Colombia y una oportunidad para muchos quienes hemos crecido al lado de las bicicletas. Hoy tenemos la oportunidad de charlar con Camilo Torres Barragán, investigador y quien ha propuesto este título muy interesante, un tema que no hemos tocado, pero que vamos a comenzar a tocar en charlas posteriores, los usos cotidianos y populares de la bicicleta en Bogotá particularmente. Yo quiero contarles un poquito más de Camilo. Camilo es politólogo con énfasis en relaciones internacionales y política comparada, magíster en historia y magíster en geografía de la Universidad de los Andes. Cuenta con experiencia en docencia, en investigación cualitativa, particularmente en investigación histórica, desde perspectivas como la historia ambiental y la historia urbana. En el campo de la geografía humana, el énfasis de Camilo ha sido en la producción de mapas históricos y actuales con temáticas ambientales y urbanas. Es, por supuesto, activista de la movilidad justa y las causas socioambientales y, por supuesto, pues pedalista. Actualmente está cursando su doctorado, es candidato a doctor en geografía de la Universidad de Aberdeen en el Reino Unido, con una tesis sobre los aspectos socioeconómicos de la seguridad vial en las personas que andan, que montan, que pedalean en bicicleta en Bogotá. Entonces, Camilo, muy buenas tardes, muchas gracias por atender esta invitación y te escuchamos. Bueno, ahora muchas gracias por la invitación y he estado muy pendiente de los encuentros anteriores y creo que está muy interesante y espero aportar algo más desde el uso cotidiano para complementar, digamos, el énfasis que hemos tenido en la historia del deporte, que también es muy importante. Entonces, bueno, por eso lo que quiero hablar hoy se refiere a los usos cotidianos y populares de la bicicleta. Eh, Voy a hablar como, claro, de Colombia en general, pero énfasis en Bogotá porque es el caso que conozco más. Y me voy a enfocar en hablar, como decir, esa parte, esas expresiones de la cultura de la bicicleta, ¿no? Creo que en Colombia tenemos una cultura de la bicicleta, pero hay unas expresiones que son evidentes y hay expresiones que no son tan evidentes. Entonces, la afición deportiva es una muy evidente, por ejemplo. O sea, que se encuentra en medios, que la escuchamos todo el tiempo, que cualquier persona eh, la entiende y sabe a qué se refiere. Y también hay otros aspectos menos visibles que tienen que ver con el uso cotidiano, utilitario, popular de la bicicleta. Entonces, vamos a empezar. Dentro de esos usos visibles, y me refiero a lo que como que día a día nos encontramos con eso, pues claramente están los triunfos, ¿no? Recientes y también históricos de los y las ciclistas colombianos. Además de ruta, pues también tenemos BMX, ¿no? En categorías hombres, mujeres, en categorías infantiles, mayores, todo. Eso es como algo muy evidente y también algo por lo que Colombia es bastante conocido internacionalmente. A la par de eso, otros usos evidentes, digamos, tiene que ver con el crecimiento, especialmente en el último par de años, de los domicilios en bicicleta. Entonces también hay una parte que tiene que ver no con la parte competitiva, sino con la parte, digamos, utilitaria, ¿no? Comercial. Y adicionalmente, pues, especialmente en Bogotá, aunque está creciendo en otras ciudades también, pues tenemos otro aspecto bastante evidente que es el uso como medio de transporte, ¿no? Y que en Bogotá se ha vuelto tan famoso y es conocido internacionalmente, y pues tenemos infraestructura, y tenemos política pública, y tenemos sobre todo muchísima gente andando en bici todos los días al trabajo. Entonces, atrás, ¿no? Detrás de todas estas expresiones, digamos, evidentes de la cultura de la bicicleta en Colombia, que es el objetivo de lo que estamos explorando con esta serie de conferencias, hay también como unos aspectos históricos, tradicionales, cotidianos, que son, para mí, ¿no? Y es lo que quiero proponer, son la base de esto, ¿no? Entonces es difícil entender, digamos, el éxito de, de los ciclistas profesionales sin entender esas dinámicas barriales que hay de los talleres de bicis, de los clubes populares de ciclistas, sin entender el lado rural, ¿no? El uso de la bicicleta en el campo como medio de transporte, como herramienta de trabajo. eh, digamos que no se pueden entender lo uno sin lo otro.
Entonces, a la par, también no se puede entender el uso comercial, digamos, de la bicicleta con los domiciliarios, si no se entienden los usos tradicionales y los oficios tradicionales alrededor de la bicicleta, ¿no? Aquí un ejemplo de, abajo a la derecha podemos ver un ejemplo de los jardineros en Bogotá, que siempre han andado en bici y siguen haciéndolo antes de Rappi, antes de la política pública de bicis, ¿no? Como que son tradiciones que están detrás y que para mí le dan base a lo que hoy conocemos como la bicicleta o la cultura de la bicicleta en Bogotá. Eh, en ese sentido, quiero hablar primero del el tema deportivo, ¿no? Es una pasión y también es una industria, quiero llamarla una industria popular, porque no es únicamente una industria, digamos, a nivel nacional de gran escala, sino que tiene unas expresiones muy claras en los barrios, en la vida cotidiana barrial, de, yo creo que de toda Colombia, pero de nuevo en Bogotá. Es un lugar donde tenemos dos, tres grandes zonas y más donde se han concentrado estas industrias populares alrededor de la bicicleta. Entonces tenemos ejemplos como Duarte o Pachón que están evidentemente conectados no son, digamos, son evidentemente una conexión con la pasión deportiva y con el ciclismo profesional, porque son talleres o tiendas que han sido creadas por ex ciclistas o ex mecánicos profesionales de ciclismo, gente que ha participado en Tour de Francia, en Giro de Italia, en Europa, en carreras europeas, pues al regreso, digamos, para continuar ligados al ciclismo, pero ya desde un punto de vista productivo, han creado sus propios tiendas, o se han convertido en mecánicos, o se han convertido en entrenadores también. Y en Bogotá sobre todo, pero no también en muchos lugares de Colombia, pues tenemos la ciclovía que también une esos dos aspectos, ¿no? Entre lo deportivo, pero también lo cotidiano y lo popular. Eh, en Bogotá no tenemos 1 millón de personas casi que sale todos los domingos y creo que eso no se puede dejar a un lado porque también hace parte, digamos, de esa cultura. Y de nuevo, también está ligado. Creo que uno en la ciclovía ve mucha gente con el uniforme de Nairo, o con la, ¿no? Como también como intentando, o, inspirados más bien por esa historia de los triunfos ciclísticos en Colombia. Entonces, de nuevo, hay como ese diálogo entre lo que es el ciclismo, digamos, la expresión evidente del ciclismo profesional, con una expresión menos evidente o menos famosa, digamos, con menos relieve, que son la industria popular relacionada también a este ciclismo deportivo. Otra faceta de la bicicleta, de nuevo, es como una herramienta de trabajo y tenemos una expresión más reciente y más evidente como es Rappi, o sea, que sabemos que está en todo lado, Rappi y cualquier otra empresa, pero digamos que eso no tiene sentido, no se explica sin ver la tradición que hemos tenido en Colombia y también en otros lugares de Latinoamérica. Creo que un buen ejemplo es México también, donde ha habido algunos trabajos sobre esto, investigaciones, donde la bicicleta pues se ha integrado a las formas productivas, sobre todo populares, ¿no? Entonces, además de talleres móviles de bicicleta que tenemos, tenemos bicitaxismo, tenemos vendedores ambulantes, ¿no? En todo el sentido de la palabra, o sea, que han adaptado, y creo que es unos avances, digamos, para mí tecnológicos que son muy importantes, son muy interesantes, como las bicicletas de carga, o bicicletas para llevar comida, ¿no? Y a nivel mundial realmente ahorita se está innovando un montón para intentar mover el transporte de carga ¿no? En camiones y en autos grandes movidos por gasolina a lograr hacer vehículos más pequeños, más dinámicos y que además eh, tengan un menor impacto ambiental. Y creo que nosotros hemos sido pioneros en eso desde hace muchos años. Entonces, a la par de esa expresión evidente de digamos, los domicilios actuales, tenemos también una tradición de trabajo a través de la bicicleta, ¿no? Como herramienta de trabajo en Bogotá y yo creo que también en muchas partes de Colombia y Latinoamérica. Y finalmente creo que eh, otra faceta importante del- de la cultura de la bicicleta es que ha servido como medio de transporte, ¿no? Digamos, es un uso bastante obvio, ha servido para ir de A a B, para ir del trabajo a la casa o a la escuela o a la universidad. Entonces, como medio de transporte, que sería su uso, digamos que obvio, pero también
y yo conozco sobre todo el caso de Bogotá, pero sé que esto no es exclusivamente de Bogotá, también ha funcionado como una herramienta de transformación social. O sea, también ha sido una herramienta para hacer activismo, para transformar la ciudad, para construir la ciudad que queremos, de muchas maneras, ¿no? Entonces, en Bogotá, el mejor ejemplo es el de la ciclovía. Tenemos esta imagen en la mitad de la diapositiva sobre la primera ciclovía que hubo, y es interesante como de digamos, un grupo de gente joven, como activista, ambientalista, crearon un experimento social casi, ¿no? Que quieren concebir en el momento, cerrar la calle para los autos y abrirla para la gente, y se vuelven algo importante en Bogotá y se vuelven algo además importante en todo el mundo. Se volvió un ejemplo, digamos, de intervención pública para mejorar la salud, para mejorar el disfrute, digamos, del tiempo libre. Y en Bogotá, pues esto ha llevado, digamos, ha evolucionado de muchas maneras, llegando a que tenemos docenas y docenas de colectivos de ciclistas, de usuarios. Muchos de ellos van por el lado más de la diversión o de la cultura urbana también, ¿no? Como de la identidad, pero también hay muchos que se han metido por un lado más de activismo político, incluso han llegado a influir bastante la política pública de Bogotá. Eh, y creo que todas esas manifestaciones, digamos, que se ven ahora, ¿no? De esa cultura de la bici tan evidente que existe en Bogotá, pues de nuevo tienen unos antecedentes que a mí me pareció importante investigar, como que tienen esas raíces más en el ciclismo popular y cotidiano. Entonces aquí a la izquierda abajo tengo algunas imágenes históricas. Entonces, esto que es una licencia ¿no? de ciclista o de licencia emitida, ¿no? En Bogotá, desde los años 50, eh, y era, digamos que eso lo encontré incluso por allá guardado entre papeles familiares, pero después me pude encontrar otras personas que tienen guardadas estas licencias de ciclistas de los 60, 50 y 60, y lo que muestran es que había en algún momento de Bogotá, antes de que llegara, no sé, Mocus, Peñalosa, antes de que llegaran los colectivos de bicis, antes de que llegara incluso la ciclovía, ya había una gente utilizando la bici como herramienta cotidiana de transporte, y no eran dos o tres, digamos, desadaptados, sino que había tanta gente que incluso la alcaldía, o por lo menos los encargados del tráfico, en el momento pues decidieron intentar regularlo de alguna manera y emitieron licencias de ciclista. Hay un artículo de prensa escrito por Gabriel García Márquez antes de que fuera muy famoso, o sea, apenas se mudó a Bogotá y estaba trabajando como periodista, y él menciona la cantidad que hay de ciclistas y realmente se queja de que son muchos y son bastante, digamos, desordenados, y menciona que se está intentando ahora regularlos y controlarlos. Entonces a mí, claro, para mí esto fue un gran descubrimiento porque yo me imaginaba que lo de la bici era algo bastante nuevo, pero ya había mucha gente usándolo, y de nuevo esto lo encontré entre papeles familiares, y pues mi abuelo lo utilizaba para ir a trabajar, ¿no? Todos los días, y no era el único. Entonces digamos que hay unos antecedentes ahí, eh, serían como el punto de encuentro entre lo que hemos visto en conferencias anteriores, ¿no? Que nos han hablado de la afición al ciclismo del siglo XIX, la llegada de la bicicleta, la primera vuelta a Colombia, ¿no? Primera mitad del siglo XX. Y tenemos casi que un espacio que no sabemos qué pasó, y tenemos un salto ya a los 70 por lo menos con la ciclovía, con los grandes triunfos, no, los épicos triunfos de los ciclistas profesionales. Entonces creo que hay algo importante aquí a mitad del siglo XX, donde se construyó la cultura, digamos, del uso cotidiano, ¿no? Utilitario de la bicicleta, no solo deportivo. Y otro punto que me pareció importante, que son el otro par de imágenes que hay acá, ¿no? A la izquierda el señor llevando a su familia, y a la derecha esta camioneta con algunas bicicletas alrededor, son de un episodio en los inicios de los 70 en que se juntaron eh, un paro de transportadores, una escasez global de petróleo, el nacimiento de algunos movimientos ambientalistas, como que todos estos diferentes procesos históricos globales y también locales se unieron para crear una crisis de transporte en la ciudad,
y encontré algunos artículos del periódico diciendo que la gente había más o menos desempolvado sus bicicletas, les había tocado, porque no había buses, no había gasolina, y les había tocado desempolvar la bicicleta y empezar a usarla. Entonces yo creo que también hay aquí algunos momentos en que son antecedentes importantes de cómo la bicicleta para mucha gente es cultura, para mucha gente es afición, para mucha gente es identidad, pero también para otra gente es simplemente la única alternativa de transporte que hay, ¿no? Entonces no es únicamente un triunfo, digamos, de la política sobre bici, sino también puede ser deberse a un fracaso de otras políticas de transporte que no han creado suficiente transporte, eh, digamos, pagable y accesible y suficientemente bueno para toda la gente en la ciudad. Entonces aquí, más o menos creo que aquí como que reúno, digamos, en mi investigación he intentado mirar todas esas facetas que tiene la cultura de la bicicleta y entender de dónde vienen, porque no se crean en un vacío, ¿no? No es simplemente que los colombianos somos ciclistas por naturaleza, no es simplemente que llegó tal alcalde o tal parche ciclista y se inventó la bicicleta, no, creo que todo ha sido un proceso bastante interesante donde se mezclan muchos aspectos, ¿no? de la historia de Colombia, ¿no? Los paros, la escasez de combustible, el activismo, el desarrollo de la ciudad, el desarrollo urbano, ¿no? El crecimiento de Bogotá, eh, la llegada de migración interna, digamos, ¿no? De gente rural llegando a Bogotá con su propia cultura de la bici, de Boyacá, ¿no? De Antioquia. Entonces creo que es un proceso muy complejo y que vale mucho la pena estudiarlo, no solo por interés histórico, sino porque ayuda mucho a entender y creo que a resolver, ¿no? Fenómenos o problemas actuales que tenemos de movilidad. Entonces, como dije, yo intenté reunir muchas de esas expresiones para entender qué es esto de la cultura de la bici y si se puede hablar de la cultura de la bici, de dónde viene. Eh, en ese sentido, pues, digamos que agarré un montón de cosas que, tanto en entrevistas que he hecho en mis investigaciones, como de mi propia experiencia, como también de trabajo de archivo con periódicos, ¿no? Y con otras publicaciones, pues más o menos agarré un montón de expresiones de la cultura de la bici. Tenemos usuarios de ciclovía, deportes extremos, ¿no? Mecánicos, jardineros, ciclistas profesionales, colectivos, usuarios ocasionales, todo lo que se nos ocurra. Intentar como clasificar esto de alguna manera y creo que esa cultura de la bici tiene como tres expresiones principales, que son, ¿no? Tenemos una cultura recreativa, que está ligada también al ciclismo profesional, ¿no? Tenemos una afición, pero también nos gusta mucho andar en bici el domingo, pero también nos gusta mucho ver ciclismo y seguir a los grandes ciclistas. Tenemos una parte de la cultura que tiene mucho que ver con el transporte, o sea, es puramente práctico de irte a B y está relacionada también con las dificultades que el transporte en Colombia ha presentado, ¿no? O sea, históricamente hay algunos lugares a los que se puede acceder en bicicleta, pero porque no se puede acceder en carro o en bus, ¿no? No solo por temas económicos, sino simplemente por la calidad de las carreteras. Veremos aquí, yo creo que cuando haya más conferencias sobre la Vuelta a Colombia, las primeras vueltas a Colombia y eso, pues algunas veces que llegaba primero los manes en bici que el carro de ayuda o el carro de radio porque no podían simplemente pasar por esas carreteras, ¿no? Entonces aquí hay una cosa de transporte. Y por último, una esfera, digamos, de lo que es subsistencia. Entonces la bicicleta no para moverse de A a B, sino para construir, ¿no? Emprender o crear un negocio y subsistir a partir de eso con la venta de aguacates o vendiendo ollas y cucharas de palo o llevando una herramienta de jardinería o llevando el taller de bici en la propia bici y armándolo en cualquier lugar que se necesite. Y entonces aquí como intentando encontrar esos aspectos ya como esos traslapes entre diferentes esferas y pues aquí vemos ya las expresiones más actuales de las que mencioné antes, ¿no? Entonces la bicicleta como una industria popular, ¿cierto? En la que se mezcla la afición, o sea, nos gusta mucho eh, tener bicis, trabajarlas, arreglarlas, pero también nos sirve eso como para subsistir y como una industria popular en la ciudad. Nos sirve como transporte, pero también ha ayudado a transformar la ciudad, a crear una ciudad diferente, ¿no? Que el hecho de que en Bogotá haya 800.000 o 1.000.000 de viajes en bici al día, pues
literal transforma la ciudad. O sea, imagínense eso traducido a si cada una de esas personas tuviera un carro o una moto o se subiera al Transmilenio. Entonces, literal, andar en bici cambia las ciudades y eso es muy importante. Y además hay gente que lo ha tomado ya directamente como ha entendido que la bicicleta es una herramienta de eso de transformación, una herramienta política en el buen sentido de la palabra, o sea, de transformación social, y han logrado crear alrededor de ello unas identidades, unos grupos de activismo, unos grupos ¿no? que han tenido también, cada vez tienen más influencia en cómo vemos las ciudades. Entonces, aquí algunas, para terminar, creo que algunas conclusiones de lo que es la cultura de la bici y especialmente la cultura no cotidiana y popular, que de nuevo, yo me concentro en el caso de Bogotá, pero Bogotá, al ser la mezcla, digamos, no se entiende Bogotá sin todas las demás regiones del país de donde ha llegado la gente que ha hecho a Bogotá la ciudad, ¿no? Más grande. Entonces creo que mucho de esto aplica para nuestra cultura nacional de la bicicleta. Entonces la bicicleta es un modo de subsistir, ¿no? De moverse y de entender y transformar la ciudad. Eh, hay, hay algunos, digamos, no es el único país del mundo ni la única ciudad del mundo donde se monta en bici, pero creo que tenemos ciertas cosas particulares, ¿no? El nivel de activismo, eh, la relación con el ciclismo profesional, la industria popular que hay en Bogotá, ¿no? Creo que son cosas particulares. Mucha gente, todo el tiempo, si uno ve los medios de comunicación, hablan de los ciclistas de Bogotá, los biciusuarios, pero somos un grupo muy, muy diverso, en el que hay gente de muchas clases diferentes, hay gente que utiliza la bicicleta por muchos objetivos, hay gente que lo vuelve su vida, su identidad, todo es bicicletas, camiseta de bicicletas, todo tiene que ver con bicis, y hay gente que simplemente lo usa porque no le alcanza para comprarse la moto, pero apenas puedan se cambian y entonces no son aficionados, sino les tocó. Pero bueno, ahí se pueden como crear, identificar algunos grupos y investigarlos y más o menos como tenerlos en cuenta particularmente. Y también, y creo que es lo que más me interesa a mí, y es un llamado a investigar más esos aspectos, como esos episodios históricos que dan origen a nuestra cultura actual. Es que muchas de las expresiones actuales y evidentes de la bicicleta que he mencionado, ¿no? Nairo Quintana o cualquiera de nuestros grandes ciclistas, pues tiene una historia y una relación, digamos, con la historia de Colombia, con la historia del campo, con la historia de la bicicleta. Eh, Cualquier otra expresión actual, las ciclorrutas de Bogotá o los rapitenderos o lo que queramos, pues todos tienen, digamos, una base histórica que es lo que vale investigar y lo que he querido mostrar un poco hoy como unos caminos de investigación. Entonces ahí quiero resaltar que ha venido creciendo últimamente y me parece genial como investigaciones y las hemos visto acá, ¿no? Sobre la llegada de la bicicleta, la creación de los clubes de ciclistas, el crecimiento de la afición, ¿no? Hacia la bicicleta como deporte. También tenemos investigaciones sobre, obviamente, el origen de la Vuelta a Colombia, y las grandes gestas de los ciclistas en Europa. Y tenemos algo más reciente, en las últimas 2 décadas, hablando ya como de lo contemporáneo, de cómo se ha construido los colectivos de bicicletas, cómo se ha construido la política pública de bicicletas. Entonces, en ese sentido, creo que nos faltan algunas partes grandes de la historia, ¿no? Como qué pasó entre los 50 y los 70, ¿no? ¿Dónde está ese ciclismo cotidiano de transporte en el pasado, ¿no? Ahorita lo vemos, pero no lo encontramos, digamos, no hay muchas investigaciones, ni no hay muchas evidencias, no nos hemos puesto la tarea de encontrar, de hacer esa historia de los usos cotidianos y populares de la bicicleta. Creo que todo eso es posible, ¿no? Por suerte, mucha de la gente que andaba en bici o que vivió esa experiencia de andar en bicicleta antes, digamos, de que existiera ciclovía y todo lo demás, pues muchos están vivos, muchos dejaron, o muchos son nuestros abuelos, básicamente. Aparte de eso, pues hay tenemos archivos, tenemos documentos escritos que hay que investigar, pero creo que hay fuentes para entender más esa historia cotidiana de la bicicleta y creo que nos va a servir mucho para entender la cultura actual de la bicicleta y también cómo mejorarla, hacerla más segura, hacerla más democrática y que sigamos siendo ejemplo a nivel mundial en ese sentido.
Muchas gracias, Camilo. Definitivamente analizar la historia y los usos cotidianos de la bicicleta nos dan una mirada muy diferente a la cultura ciclista en Bogotá, particularmente con tu investigación, pero también en los otros usos que se le han dado en todo el territorio, ¿no? Bueno, yo voy a atreverme a hacer algunas preguntas. Desafortunadamente, Camilo está en el otro lado del planeta y la condición para hacer estas preguntas de nuestros usuarios no es tan fácil, pero les pedimos que dejen sus preguntas aquí. Camilo va a resolverlas, a tratar de resolver la mayor cantidad de preguntas de forma escrita. Entonces, pues bueno, Camilo, una pregunta interesantísima que seguramente muchos usuarios estén haciendo. ¿Cómo llegas tú a esta investigación? ¿Qué te motiva? Bueno, ahí creo que es importante lo que mencioné de mi abuelo. Mi abuelo, ¿no? Bogotano, carpintero, obrero, nacido en los 20 y como, digamos, como llegando a la adultez así desde los 40. eh, tenía una bicicleta ahí en la casa, ¿no? Digamos, una bicicleta inglesa, así como de esas tradicionales, grandes, pesadas, como de carga. Y en algún momento viendo sus papeles viejos y eso, ¿no? Que dejó, encontramos esta licencia de ciclista y a mí, digamos que ya me interesaba un poco el tema de la historia urbana y que me interesaba entender cómo han crecido las ciudades, cómo las luchas sociales urbanas por ahí. Mi papá también investiga eso. Entonces, esto fue como un descubrimiento porque ya estaba yo aficionado, digamos, a andar en bici en Bogotá o me parecía, digamos, algo útil, pero nunca me imaginé que tuviera una historia como lo tan atrás. Entonces, descubrir que hubo una generación o un grupo de gente que en los 50, 40 y 50 ya estaban andando en bici todos los días al trabajo, me pareció un descubrimiento impresionante. O sea, me cambió un poco la percepción de que el ciclismo se había inventado en los 70 deportivamente y digamos, en los 90 y 2000 en Bogotá la primera vez, ¿no? Pero hay como unas evidencias de que viene de atrás. Y ahí comencé a intentar encontrar, ¿no? Lo más antiguo, la mención más antigua de bicicletas que encontré mirando los archivos de la Luis Ángel o mirando los de la Biblioteca Nacional o el Archivo General. Y pues ahí encontré, más lo que hablaron en otras conferencias, encontré pues la llegada de las bicicletas, ¿no? A finales del 19 y algunos clubes de ciclismo. Pero digamos que me seguía, como dije antes, me seguía faltando esa parte de, bueno, hemos investigado mucho sobre los grandes ciclistas profesionales, pero no, como que hay un montón de gente ahí invisible que en realidad ha construido y ha llevado, ha pedaleado la cultura de la bicicleta en Colombia, ¿no? Desde hace muchas décadas. Entonces creo que eso me motivó y aunque estoy investigando otros temas durante mi universidad, ¿no? El pregrado y el posgrado, al final pude como tomarlo en serio ya y integrarlo a mi investigación, que tiene que ver con la seguridad vial, pero no se entiende la seguridad vial, digamos, o la infraestructura de Bogotá sin entender esta historia de activismo, esta historia de uso popular. Entonces creo que por ahí, por ahí va la cosa. Llegué muy por casualidad, pero creo que al final todo se conectó y terminé metido también trabajando con colectivos de ciclistas, haciendo temas de activismo. Entonces eso ha sido muy casualidades muy importantes de la vida, pero que me parece que han sido muy positivas. Bueno, bien mencionaste tú que trabajas los temas de seguridad ambiental, de seguridad vial, perdón, con temas también medioambientales en el recorrido que haces en bici o que se hacen los bogotanos en bici. Pero te quería preguntar, ¿cuál desde tu punto de vista como investigador es ese problema, el principal problema por el que afrontan las personas que pedalean en Bogotá y que afecta su seguridad? Bueno, aquí, y por eso mi explicación es bastante, digamos, desde las ciencias sociales y desde la historia. Entonces, hay unas explicaciones, digamos, como más desde la ingeniería, que tiene que ver, ¿no? Con infraestructura, con un buen diseño de infraestructura, con el uso de casco, bueno, con un montón de decisiones individuales que uno puede tomar para estar más seguro y también de la necesidad de una infraestructura y una ciudad que esté diseñada no solo para la gente que anda en carro, sino para toda la demás gente, ¿no? Si una ciudad es segura para los peatones, por ejemplo, es segura para todo el mundo.
si una ciudad es segura para los ciclistas, es segura para casi todo el mundo. O sea, como que uno tiene que empezar desde eh, el usuario más vulnerable de la calle y desde ahí construir la ciudad. Entonces creo que Bogotá ha sido construida, no ha sido muy planeada, pero cuando se ha planeado, se ha construido pensando en el vehículo más pesado posible y desde ahí más o menos todos los demás nos acomodamos. Entonces hay un problema, digamos, de fondo de cómo se entiende y cómo se diseña la ciudad cuando se planea, ¿no? Cuando se diseña. Nada más, creo que el mejor ejemplo de esto es ver un puente peatonal o un cruce de avenidas grandes. Entonces, para evitar que el carro pare 10 segundos, al peatón le toca caminar 15 minutos ¿no? Por un puente peatonal oscuro donde lo van a robar, o sea, todo esto. Entonces hay una parte que es como de infraestructura y también de cómo se entiende la ciudad. Lo que yo estoy viendo ahora es también la importancia de la cultura. No estoy hablando necesariamente de cultura ciudadana como lo hemos entendido acá, sino más bien como de la percepción que se tiene sobre el otro y el derecho que se tiene, o sea, la percepción que se tiene sobre el derecho del otro a usar la vía. Entonces, en Colombia y en Bogotá creo somos una ciudad muy grande, todos andamos de afán, todos andamos estresados y mucha gente considera que si uno no tiene un carro no tiene derecho a estar en la vía. O sea, si cualquiera que ande en bici en Bogotá sabe que le han dicho súbase al andén o esto no es ciclovía o monte en el domingo, pero pues tenemos todos el mismo derecho a utilizar la vía, o sea, legalmente tenemos el derecho incluso a utilizar el carril, pero no hay como esto todavía no está integrado a la cultura, todavía hay una creencia de que uno tiene que o pagar por usar la vía, o sea, comprándose el carro más elegante o más grande, o ganárselo a las malas conduciendo de manera muy agresiva. Y esto va para cualquier, ¿no? Para ciclistas, para conductores, para todo. Entonces creo que hay un problema ahí cultural de cómo se entiende para quién es la ciudad y se entiende quién tiene derecho a utilizar el espacio público. Hay conflictos con eso. Entonces, mi investigación va más para ese lado de entender cómo, además de los aspectos de infraestructura, además de los aspectos individuales de usar el casco o utilizar reflectivos, que son importantes, creo que hay unos aspectos más profundos que tienen que ver exactamente con la cultura que tenemos de movilidad y la forma como entendemos la ciudad y la forma como ha sido diseñada la ciudad, eh, que sencillamente es muy difícil. Además de lo obvio de que no hay ciclorrutas y su infraestructura, la ciudad también está construida para que la gente, o sea, digamos, para que la gente que, por ejemplo, tiene que trabajar en el centro, solo puede pagar vivir a 30 kilómetros a las afueras de la ciudad. Entonces, digamos que tampoco es un modelo de ciudad sostenible de muchas maneras, porque lo que hace es concentrar la riqueza y los empleos en el centro y enviar a toda la gente que trabaja a las afueras obligando a que haya mucho transporte. Cuando una ciudad que tenga muchos centros o que tenga vivienda, digamos, a precios accesibles en muchos lugares y no solo a las afueras, pues no necesitaría ni siquiera la gente tener que andar tanto en Transmilenio, podría caminar, podría andar en bici. Entonces también son problemas muy profundos, entonces digamos que, claro, las soluciones nunca son así tan automáticas, pero hay unas cosas que han servido últimamente, por ejemplo, bajar los límites de velocidad eh, para que los autos no vayan tan rápido, así que haya muchos menos accidentes y que los accidentes sean menos mortales. eh, Crear más infraestructura, obviamente, y también crear facilidades, por ejemplo, en las empresas o en las universidades para que la gente pueda parquear la bici, pueda guardar sus cosas, pueda pegarse una ducha. Eso también ayuda muchísimo. Entonces son muchas soluciones pequeñas, pero principalmente un cambio, digamos, grande de mentalidad de quién tiene derecho a utilizar la vía y quién no. Justamente has tocado un par de puntos bien interesantes y que de pronto muchas personas tienen pues concebir. Y es que cuando uno maneja también se da uno cuenta que a veces los ciclistas no usan los espacios que están destinados para que ellos pedaleen ahí. ¿Cuál, ¿Cuál es tu recomendación ahí? ¿Qué podemos hacer? Porque personas como en el caso mío y en el de otros muchos ciudadanos tratamos de respetar lo mayor posible, darles el espacio, incluso cuando están transitando por un lugar que es peligroso para ellos. Pero, ¿qué les podemos decir aparte de súbete al andén, métete a la ciclovía? Desde tu punto de vista como investigador, ¿qué habría que hacer con los pedalistas en general en una ciudad como Claro. Bogotá?
Yo creo que ahí va a ser otra respuesta larga y que no es una solución directa, ¿no? Que creo que es más o menos lo que nos especializamos en ciencias sociales. Pero, pero creo que hay unos, de nuevo, hay unos problemas ahí más profundos. Entonces, hay un aspecto que se puede resolver en el corto plazo y tiene que ver con que haya mucha mayor capacitación para la gente que anda en bici, que haya talleres no solo de cómo reparar la bici, sino talleres también de cómo andar en la ciudad, ¿no? Bogotá es una ciudad difícil, agresiva, complicada, oscura, fría, lluviosa, ¿no? Además de otras cosas muy bonitas que tiene, pero pues es dura, es una ciudad dura para andar en bici. O sea, entonces hay que tener cierta predisposición y ciertas habilidades para poder andar seguramente en la ciudad. Entonces creo que debe haber mucha capacitación, tanto para conductores como para ciclistas, como para cualquier usuario, de, de cómo proteger la vida y también de lo importante que es la vida. O sea, un minuto, ahorrarse un minuto, no vale la pena, ¿no? Si uno está arriesgando la vida y esto va para cualquier usuario. Entonces yo creo que hay un porcentaje de esas, digamos, que se llaman imprudencias de los ciclistas que se pueden resolver como concientizando la importancia de la vida, de cuidar la vida, más allá de la necesidad de ir rápido o de cortar camino, ¿no? Pero también hay un problema más grande que se refiere a lo que dije antes, y es que la mayoría de la infraestructura que hay en Bogotá para ciclistas no fue creada con ciclistas, o sea, no fue creada por ciclistas ni pensada por ciclistas. Entonces, la gran mayoría de ciclorutas que hay son en el andén, son muy peligrosas para los peatones, son las que pasan por túneles y por puentes peatonales, son muy peligrosas en temas de seguridad personal. eh, en la 26 los túneles se inundan, no, o sea, hay un montón de infraestructura que es más peligrosa. Entonces a los ciclistas todo el tiempo les toca estar decidiendo entre o me atropellan o me roban, y la gente prefiere arriesgarse a que la atropellen a arriesgarse a que lo roben. Entonces, hay una parte de eso que también tiene que ver con que la infraestructura de la bicicleta no está realmente bien diseñada. Y parte de mi investigación, que es mirar cuándo se construyeron esas cosas, cómo fue la decisión, quién tomó la decisión, a quién se consultó, pues se hicieron, digamos, desde la alcaldía, digamos, desde la secretaría, pero las primeras veces no hubo mucha consulta ni mucho aporte de los ciclistas. Entonces pusieron la ciclorruta por toda la carrera 13 y la puso alguien que nunca había andado en bici por la carrera 13. O sea, seguramente había andado en bici el domingo, pero no había andado por ahí. Entonces es una ciclorruta que no sirve, es muy difícil, no es útil y no es segura ni siquiera para nadie. Entonces hay también un aspecto de casi que unas fallas de diseño. Y no era fácil, por ejemplo, dar la batalla política que dio Peñalosa o que dio Mocus en ese momento, porque no había una ciudadanía organizada en temas de bicicleta. Entonces, así hubieran querido consultar, hubiera sido difícil encontrar un grupo como los que hay ahora, ¿no? O creo que ahora sí no hay excusa para construir sin consultar a la gente que anda en bici, porque hay mucha gente organizada. Entonces, un mal ejemplo, por ejemplo, es eso, la Boyacá o la carrera 13, un buen ejemplo, la carrera 11 o la carrera 50, que son bicicarriles en la calzada y son mucho más cómodos, son mucho más amplios y más seguros. Entonces también hay cierta forma de crear la infraestructura y la infraestructura atrae a la gente a cumplir las normas, no es una cosa únicamente individual. O sea, si la forma de seguir la norma es la más difícil, complicada y larga, es muy difícil que la gente no se lo salte o no busque el atajo, ¿no? Entonces, la respuesta es, hay que concientizar mucho a los ciclistas, también a los demás actores de la vía, y además hay que crear infraestructura que si realmente lo atraiga a uno, lo enamore y casi que no le deje otra alternativa que cuidarse y cuidar a los demás. Yo creo que le agregaría el hecho de quienes conducimos nos subamos a la bici un poco más, porque eso que tú mencionas, yo se lo he escuchado a varios amigos que pedalean y me dicen exactamente lo mismo que tú dijiste. Es más riesgoso para mí andar en la ciclovía porque la vía está mal diseñada, me puedo caer, una fractura o algo, o que me roben por la falta de luz, porque el lugar que andar en la vía. Entonces, pienso yo de modo personal que también un consejo grande es que quienes andamos mucho más en carro nos subamos mucho más a la bici y nos demos cuenta de lo difícil que es en una ciudad por las respuestas que ya nos diste, para que tengamos un poquito más de conciencia sobre el asunto de andar en bici en Bogotá. Bueno, yo quería hablar, darle un giro grande a esta pequeña charla y quiero que nos cuentes un poquito de tu podcast.
cómo nace, qué temas se tocan aquí, que invites a las personas también a que lo escuchen, porque es un producto pues hecho por un colombiano que bien vale la pena pues recomendarlo aquí. Bueno, con Paola Castañeda, que también es bogotana, ciclista, activista y investiga la bici. eh, Pues hace mucho que nos conocemos y nos hemos estado siempre como hablando y llevando unas vidas muy paralelas, porque estudiamos en la misma universidad, pero no al tiempo, estuvimos en parches, digamos, ciclistas parecidos, pero no realmente al tiempo. Y terminamos los dos en Reino Unido al tiempo, ¿no? Y como siempre nos hablamos, pero nunca hicimos nada juntos, cuando nuestras investigaciones y nuestros intereses eran muy, muy compatibles. Entonces, con Paola, hace un año, en no, plena pandemia, obviamente, dijimos como, bueno, comencemos a hacer algo juntos, hay que hacer algo, publiquemos, hagamos una conferencia. Y al final dijimos, bueno, pues hagámosle, como no podemos vernos, ¿no? Estamos a distancia, pues todo el mundo está haciendo podcast, pues hagamos nuestro, aportemos ahí al ruido y metamos nuestro propio podcast, que le pusimos Bicicleta Fantasma. Y la idea de Bicicleta Fantasma era traer eh, opiniones muy informadas, digamos, de activistas y de académicos de la bicicleta, principalmente en diferentes ciudades de Latinoamérica. Queríamos esa perspectiva latinoamericana porque creemos que hay mucho, mucho en Latinoamérica, muchos desarrollos de la bicicleta, muchos innovación en política y en activismo y en, incluso en ingeniería y en diseño. Y queríamos mostrar eso y traerlo. Como estábamos los dos metidos en la academia británica, queríamos hablar de estos temas en español, queríamos hablar con gente latinoamericana con experiencias parecidas a las nuestras, pero trayendo perspectivas nuevas. Entonces, en este momento hicimos, digamos, una temporada, está un poco abandonado y queremos volver pronto, pero hay episodios sobre, bueno, sobre activismo, hay episodios sobre ciencia, ciencia y bicicleta, hay sobre actividad física, sobre diseño urbano, bueno, hay muchos temas allí y creo que todo el objetivo siempre ha sido que sea en un lenguaje muy casual, que no sea una cosa muy acartonada, demasiado académica y que la gente, digamos, hasta ahora la gente ha respondido bastante bien y se ha sentido identificada. Entonces, Bicicleta Fantasma en todas las plataformas posibles de podcast y pues ahí nos encuentran y ojalá, ojalá sea de su agrado. Ya esperamos, a ver si nos animan a que saquemos segunda temporada porque lo tenemos ahí abandonado, pero ya, ya pronto. Pero bueno, gracias por la invitación, por, no, por mencionarlo y creo que fue un intento muy, muy interesante y muy chévere y que fue muy bien recibido como para traer este tema a otros medios y otros públicos. Sí, sí, lo escuché y por eso me atrevo a recomendarlos a todos quienes nos están viendo y escuchando, porque es un ejercicio muy, muy interesante y unas conversaciones bastante amenas con las personas que ya mencionaste sobre los temas. Esperamos la segunda temporada ansiosamente y obviamente la referenciaremos a través de nuestro proyecto Escarabajos, un país descubierto a pedalazos. Y bueno, el tiempo apremia, pero les agradecemos mucho, te agradecemos mucho que en estas horas tan disímiles en donde estás tú y donde estamos nosotros, pues nos hayas acompañado. Los invitamos a todos a que dejen sus preguntas en el chat, ya sea de YouTube o de Facebook, y en la medida de lo posible, cuando amanezca al otro lado del planeta, estaremos respondiendo sus preguntas. Muchísimas gracias a todos y nos vemos entonces dentro de 8 días nuevamente con una charla alrededor del proyecto Escarabajos, un país descubierto a pedalazos. Mil gracias, buena noche. Bueno, muchas gracias por la invitación y eh, seguro que estaré viendo comentarios y respondiendo porque casi siempre lo hago, entonces suena muy bien. Gracias. Muchas gracias, Camilo. Gracias a todos y feliz noche.